¿Listo? Buenos días, ¿cómo les va? Buen viernes para todos. Estamos iniciando nuevamente esta serie de vivos que vamos llevando adelante desde la Secretaría de Derechos Humanos juntamente con el Cuerpo de Abogados para realizar estos lindos temas que venimos tratando ya desde hace un tiempo, en esta nueva modalidad que se nos impone en este contexto de pandemia que está viviendo la provincia. Una actividad más para llegar a la comunidad tratando de abordar temas muy relativos y de interés general en estas cuestiones de violencia a la que estamos dedicados y trabajando ya desde hace un tiempo. El Cuerpo de Abogados, les comento, sigue trabajando con esta modalidad mixta de atención presencial y atención online. Seguimos en Casa Coronel, seguimos con nuestra línea de guardia permanente, atendiendo y trabajando de manera coordinada con todas las áreas que trabajan en esta problemática, también con los poderes del Estado para brindar, para dar respuesta, haciendo efectiva esta política pública por parte de nuestro gobernador Juan Mansur, de nuestra ministra Carolina Vargas y de la secretaria de Derechos Humanos Erika Brunotto. Seguimos al pie de la letra sus instrucciones. Es una problemática a la cual no nos permite relajarnos, debemos estar día a día trabajando, esto no tiene día y hora, así que el Cuerpo de Abogados, siguiendo las instrucciones de nuestro gobernador, estamos totalmente pendientes y al pie del cañón en esta cuestión. Hoy vamos a tener la visita, el diálogo en este vivo de parte de una jueza del Centro Judicial de Concepción, la doctora Cecilia Tasker, que integra el Colegio de Jueces Penales en esta nueva implementación, esta nueva estructura que establece el Código Penal Procesal que se está llevando adelante en la provincia, acá fundamentalmente en el Centro Judicial Capital, porque sabemos ya que en el Centro Judicial de Concepción ya se está aplicando hace un tiempo. Vamos a tratar con la doctora unos temas realmente que a veces plantean dudas, plantean no controversia, pero sí una cuestión de falta de claridad en los conceptos, ¿no? Respecto a lo que es el femicidio, a lo que es el transfemicidio, a la doctrina, a la jurisprudencia que se viene aplicando en esta cuestión y bueno, que se aplica, cuál es el tipo penal que se aplica en este tipo de delitos. Así que bueno, vamos a ver que la doctora, ahí está ya la doctora Tasker, se acaba de conectar. Buenos días, doctora, ¿cómo le va? Hola Rufino, ¿cómo estás? Parece que estamos justo con un problema de internet acá en mi casa. Y doctora, es usual esta modalidad que hoy nos lleva, nos impone la pandemia y este tipo de conectividad y de nuevas herramientas tecnológicas por ahí presentan algunos inconvenientes, pero bueno, se solucionan rápido y acá estamos ya, la verdad que agradecido, doctora, es un lujo contar con la presencia suya. Sabemos de su trayectoria, sabemos de lo importante de su trabajo en el Poder Judicial, así que la verdad que enormemente agradecido y hoy, bueno, tocar un tema que, como decía hace un momento en la presentación, genera un poco de confusión porque hablamos de conceptos de femicidio, transfemicidio, cuestiones que como tipo penal por ahí no están en el código y genera este tipo de preguntas, de dudas más en la gente que no es técnica del derecho. Así que bueno, doctora, la verdad que voy a contar con su opinión, con su desarrollo conceptual de estas cuestiones y la verdad que no hablo más y quiero aprovechar todo el conocimiento No, por favor. Bueno, yo la verdad te voy a agradecer infinitamente a ti, a la Comisión de Abogados que están en la lucha contra la violencia de género y a la Secretaría de Derechos Humanos por haber pensado en mí, haberme cursado esta invitación para tratar este tema tan sensible a la sociedad actual y que realmente en estas épocas de pandemia cobra
una importancia fundamental, ya que los casos de violencia de género en situación de encierro se han visto multiplicados, ¿verdad?, en estos días. Por lo tanto, creo que tratar este tema es sumamente importante. Seguramente, Rufino, te pasa a vos y le pasa a toda la gente que cuando escuchamos el término femicidio, automáticamente pensamos en el homicidio de una mujer. Sin embargo, el concepto de femicidio es mucho más complejo que esta simple afirmación. No pretendo yo que en este conversatorio sea otra cosa más que una introducción al tema y aclarar, tal vez si lo logramos, algunos conceptos que muchas veces en la vida diaria van perdiendo la verdadera trascendencia y significación. La lucha por la no violencia contra la mujer empieza a visualizarse a nivel internacional ya en la década del 60, a consecuencia del brutal asesinato de las hermanas dominicanas Mirabal. Para hacerlos acordar un poquito, bueno, los que están en derechos humanos todos saben este caso, pero para todo el mundo, las hermanas Mirabal eran 3 hermanas, Patria, Minerva y María Teresa, y fueron asesinadas el 25 de noviembre de 1960. Ellas nacieron en Ojo de Agua, en la provincia de Salcedo, de la República Dominicana, durante la dictadura de Trujillo, que era una de las dictaduras más crueles de América Latina, con graves violaciones a los derechos humanos. Junto a sus esposos, formaban parte de un movimiento que se llamaba 14 de junio, que bregaba por el respeto a los derechos humanos. Sus maridos fueron encarcelados y en una visita en la cual ellas volvían de ver a sus esposos en la cárcel, fueron atacadas por personal policial, su vehículo fue arrojado a un barranco para simular un accidente y al poco tiempo Trujillo es depuesto. Las Mirabal se constituyen entonces en un símbolo internacional para luchar por la no violencia contra la mujer. En República Dominicana decían: las mariposas no murieron. Las mariposas, con valentía y fuerza y entrega, demostraron al pueblo dominicano un camino donde los derechos humanos debían ser respetados, cueste lo que cueste, y a ellas le costó la vida. ¿Qué es femicidio y transfemicidio técnicamente hablando? El término femicidio tiene su origen en el inglés femicide, acuñado en Inglaterra por Mary Orlock. Fue usado públicamente por primera vez por Diana Russell, que era una socióloga sudafricana, y lo usa en 1976 cuando se reúne en Bruselas el Tribunal Internacional de Crímenes contra la Mujer. ¿Qué es lo que dice Russell? Russell dice: hay homicidios que son de hecho femicidios, porque sus víctimas son exclusivamente mujeres, sus autores son varones, y los hechos muestran una particular interacción entre victimario y víctima. Puso en evidencia, ¿verdad?, la manera en que los hechos que involucraban humillación, mutilación y muerte de una mujer a manos de un hombre eran trivializados por los estados, por quienes debían investigarlos, los consideraban cometidos por sujetos maníacos, enfermos. Se desconocía el contexto de subordinación, temor, indefensión en el que se encontraban las víctimas, y que ese contexto de violencia contra la mujer tenía una historia. Ya en el año 2006, la misma Diana Russell con Roberta Harms aportan una definición de femicidio y dicen: femicidio es el asesinato de mujeres cometido por hombres en razón de que son mujeres. La definición parece sencilla, pero no es de fácil conceptualización, porque para entenderla nosotros tenemos que, primero, aprender la diferencia entre sexo y género. Segundo, establecer cómo fundamentamos que la pertenencia al género femenino, nótese que digo género y no sexo, constituye una situación de vulnerabilidad espacial. En ese momento ya Russell decía que el alcance del término femicidio tenía un significado de manifestación de malestar en la cultura. Era la condición femenina lo que incitaba al agresor a prevalecer en cuanto varón sobre la víctima. El uso de la palabra femicidio, yo te pido que si yo voy hablando muy rápido, o si algo no queda claro, me cortas y me dices, y yo paro y cambio, porque en esta dinámica de la charla digital, a veces yo soy una apasionada del derecho, me apasiono y arranco, entonces ahí necesito que alguien me ponga un freno y me diga,
Así que... Clarísimo, doctora. Bueno, gracias. Seguimos. Lo que estaba diciendo era que ¿por qué se utiliza la palabra femicidio en lugar de los términos neutros y universales de asesinato o de homicidio? Se utiliza esta palabra para poner al descubierto un fenómeno social solapado, un trasfondo común de coacción hacia las mujeres originados por el orden patriarcal fundante de esta violencia de género. No es una violencia personal, no es un asunto privado, es una violencia estructural que pone en evidencia las desigualdades de poder y privilegios entre hombres y mujeres. Es más, ¿cuántas mujeres de mi edad pueden decir que no escucharon en su niñez y juventud charlas comunes en sus casas, en los amigos de sus padres, sobre cómo Pepito maltrataba a María, seguidos de un no hay que meterse, es un tema privado? Hemos sido criadas en esa cultura. Las mujeres, la primera batalla que libramos es contra el machismo interno, que nos fue instaurado culturalmente. Machismo que es la raíz del problema. En este sentido, yo los invito a los que tengan tiempo y les interese el tema, leer un libro que no es muy grande, escrito, es un ensayo del doctor Bonino, que muestra, se llama Micromachismo, y muestra cómo conductas masculinas aparentemente inofensivas van instalando la idea del rol femenino esperado, que termina siendo creído por la propia mujer. Las teóricas mexicanas Lagarde y de los Ríos optaron por traducir femicide por feminicidio, justificando su elección en que femicidio podía interpretarse como el equivalente femenino a homicidio, y de esa forma no quedaba del resalto el plus de injusto que es la violencia de género y la magnitud de muertes violentas y evitables. Recordemos que México es un país donde tiene un altísimo índice de muerte de mujeres, de femicidios. En noviembre del año 2009, y este fallo es trascendente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dicta una resolución en el caso González y otras versus México. Este caso es conocido y seguramente lo han escuchado mencionar como el caso del campo algodonero, porque tuvo trascendencia internacional. Fue una serie de asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez. Y si bien la demanda se relaciona solo a 3 de estas mujeres, ¿verdad? Porque lo que se demandaba era la responsabilidad del Estado de México por la desaparición y posterior muerte de las jóvenes Claudia Ivette González, Esmeralda Herrera y Laura Berenice Ramos, cuyos cuerpos fueron encontrados en un campo algodonero de Ciudad Juárez el 6 de noviembre del 2001. Luego de que sus familiares habían intentado sin éxito hacer una denuncia por la desaparición, intentaron sin éxito que se persiga a quienes la habían matado, no lograron nada. Entonces recurren a la Corte Interamericana. Y la Corte hace un fallo que es importante porque responsabiliza al Estado mexicano y dice, entre sus fundamentos, que los responsabiliza por la falta de medidas de protección a la víctima. 2 de las muertas eran menores de edad. La falta de prevención de esos crímenes, pese al pleno conocimiento de la existencia de un patrón de violencia de género que había dejado centenares de mujeres y niñas asesinadas. Y recordemos que Ciudad Juárez es una zona de mucha influencia del narcotráfico. La falta de respuesta, dice la Corte, ante de las autoridades frente a la desaparición, la falta de la debida diligencia en la investigación de los asesinatos, la denegación de justicia y la falta de reparación adecuada. ¿Qué es lo importante de este fallo? Lo importante de este fallo es que se estableció que la violencia de género constituye una forma de discriminación. Y en este fallo se consolida a nivel internacional y a nivel jurídico el concepto de feminicidio como homicidio basado en el género. La Corte afirmó que la discriminación contra la mujer y la violencia de género están relacionadas, no son cosas que no estén relacionadas. Operan bajo múltiples formas y también son ejercidas por funcionarios del Estado, incluidos los miembros de la Fuerza de Seguridad y los operadores judiciales. Sostuvo la Corte en ese fallo que era posible asociar la subordinación de la mujer a prácticas basadas en estereotipos de género, socialmente dominantes y persistentes, condiciones que se agravan cuando los estereotipos se reflejan implícita o explícitamente en políticas y prácticas, particularmente en el razonamiento y el lenguaje de las autoridades de la policía judicial, dice la Corte, como ocurre en el presente caso, y que veremos que es cuando hablemos de
perspectiva de género lo que se pretende cambiar. La creación y el uso de estereotipos se convierte en una de las causas y consecuencias de la violencia de género en contra de la mujer. Es la influencia de patrones socioculturales discriminativos. Puede dar como resultado una descalificación a la credibilidad de la propia víctima durante el proceso penal, en los casos de violencia, y una tácita asunción de que la responsabilidad es de ella, por cómo se comporta, por su forma de vestir, por su ocupación, por el parentesco que tiene con el agresor. El efecto de esto es que se produce una inacción, tanto en los fiscales, en la policía, en los jueces, en virtud de esto que les dije al principio, o sea, a ver, no nos metamos, esto es privado. No, no es privado. Esta influencia afecta en forma negativa no solo la investigación de los casos, sino también la valoración de la prueba, marcada por nociones estereotipadas de cómo debe ser el comportamiento de las mujeres en sus relaciones interpersonales. Este fallo tiene más de 10 años, es del 2009. Y si bien se ha avanzado mucho camino falta aún por recorrer, y el avance no es lineal. Si bien en Argentina ya estamos avanzando desde lo legislativo también, hay muchos lugares en que esto no ocurre. En Argentina se optó desde la doctrina por el término femicidio. El alcance del término femicidio da lugar a diversas opiniones. Describir el conjunto de violencias que culminan con la muerte o el asesinato misógino de mujeres y niñas en un contexto de violencia de género permite pensar el femicidio como una situación o consecuencia extrema de la violencia de género que abarca diversos tipos y modalidades de violencia contra las mujeres. Esta violencia es ejercida mediante actos individuales, mediante actos colectivos, por conocidos o por desconocidos, en el ámbito privado o en el ámbito público, y es tolerada e incluso aceptada por los estados. Es una violencia estructural porque impregna toda la vida social, prácticas, instituciones, conjuntos de creencias, genera y reproduce el control sobre las mujeres y sobre la supremacía del poder masculino. Excede, como he dicho, el ámbito privado. Esto es lo que nos explica entender y distinguir entre lo que es un femicidio íntimo de un femicidio no íntimo. El femicidio íntimo se corresponde a los asesinatos cometidos por hombres que mantienen o han mantenido una relación íntima con sus víctimas, haya habido o no convivencia. Y el no íntimo comprende los asesinatos a manos de desconocidos u hombres con los que la víctima no ha tenido una relación cercana. Esto comprende los asesinatos misóginos, los que siguen a un ataque sexual, por ejemplo, o los que tienen por víctimas a prostitutas. Sin embargo, el alcance del término femicidio da lugar a muchas opiniones, porque se suma la de definirlo como el homicidio de mujeres o personas con identidad de género femenino, que ocurren en razón del género. Al decir identidad de género femenino, entonces estamos diciendo que el femicidio será abarcativo también de los transfemicidios. El transfemicidio es la expresión más visible y final de una cadena de violencias estructurales que responden a un sistema cultural, social, político y económico vertebrado por la división binaria excluyente de géneros. Este sistema recibe el nombre de cissexismo. En él las personas cis, es decir, aquellas que no son trans, detectan privilegios que no se reconocen como tales porque se asimilan al orden natural. Ser cis está en el orden natural. Entonces, en este contexto, ser trans tiene consecuencias materiales y simbólicas en las condiciones de existencia. El correlato de este privilegio cis no reconocido es la precariedad estructural de las vidas trans, sometidas a una dinámica expulsiva que las mantiene separadas cuidadosamente de la sociedad, las ubica en un lugar material simbólico mucho más expuesto a la visita frecuente de una muerte prematura y violenta. El transfemicidio es el extremo de un continuum de violencias que comienza con la expulsión del hogar, la exclusión del sistema educativo, del sistema sanitario, del mercado laboral, la criminalización, la estigmatización social, la patologización, la persecución y la violencia policial. Es una trama de violencias que constituye el espacio de experiencias de travestis y mujeres trans y se refleja en un menguado horizonte de expectativas. Recuerdan que les dije que uno de los puntos a tener
en cuenta al conceptualizar, el femicidio era la diferencia entre género y sexo. Claro. Generalmente el género fue definido en contraposición al sexo en el marco de una posición binaria, sexo-género, aludiendo a los aspectos psicosocioculturales asignados a varones y mujeres por su medio social, y el concepto de sexo era restringido ¿a qué? A las diferencias anatomofisiológicas que distinguen el macho de la hembra en la especie humana. Esta primera corriente, que se llamó biologicista, se centró en explicar cómo los sujetos adquieren y actúan los roles e identidades de género a través de un proceso de socialización. Entonces, este enfoque lo que suponía era la existencia de una identidad personal, de un yo, delimitado originariamente a través del proceso de socialización, y adquiría las capacidades, motivaciones y prescripciones propias de su identidad genérica, adaptándose a las expectativas de los mandatos socioculturales. De esta manera, el enfoque garantizaba una existencia de un orden de género sin fisuras. Era lo que se conocía como heteronormatividad. O sea, dicho en otras palabras, esta corriente presuponía que las personas nacidas con sexo masculino, por el solo hecho de haber nacido con órganos genitales masculinos, se identificarían solo y exclusivamente con el género masculino. Claro. A través de un proceso de... Es lo que, a ver, era la expectativa, ¿verdad? A través del proceso de sociabilización, ¿qué aprenderían? El mandato preestablecido. Entonces, todas aquellas personas que no se adecuaban a esta concepción clásico-binaria, ¿qué eran consideradas, doctor? Estaban fuera del sistema estructural. Exactamente. Eran desviadas, eran anormales. Exacto. Esta desviación social, entendida en los términos de la teoría funcionalista de Emil Durkheim, ¿qué es lo que hacía la sociedad? Tendía a revertir, esto debía corregirse de alguna forma. Entonces, ¿cómo lo pretendían corregir? A través de discursos científicos que los patologizaban, o sea, eran enfermos, o a través de discursos normativos que los criminalizaban, eran criminales. Entonces, todo aquel que rompía la identidad o expresión de género y rompía las reglas del sistema heteronormativo dominante, o iba a ser considerado un enfermo o un criminal. Esta concepción se mantiene, diría yo, porque hay lugares del mundo donde todavía está criminalizado la elección de género. Pero bueno, de todas maneras, la primera que empezó a hacer esta distinción sexo-género también fue una socióloga, Anne Oakley, y ella en el año 1972, ¿verdad? Y empezó a cuestionar que las pautas de género y de comportamiento establecidas que clasificaban el ámbito de lo femenino y el ámbito de lo masculino. Por lo que podemos decir que en la diferencia entre sexo-género reconoce ya un origen en contextos científicos, médicos y antropológicos que luego es recepcionado por los movimientos feministas. A mí me gusta mucho citar a Simone de Beauvoir, porque Simone de Beauvoir, en sus aportes a la filosofía, establece, es la primera que va a decir que una teoría en la cual el género, o tratar de instaurar la idea de que el género es un constructo, es decir, que el género era construido socialmente, mientras que el sexo, desde su genitalidad, era biológicamente determinado. La principal teoría de Simone de Beauvoir fue que la mujer, es decir, lo que entendemos por mujer, a ver, femenina, coqueta, cariñosa, mamá, débil, sin derechos, es un producto cultural, se construyó socialmente. Muchas de las características que las mujeres supuestamente presentan no les fueron dadas genéticamente, sino que fueron adquiridas por la manera en que fueron educadas y socializadas. A mí me encanta una frase de Simone de Beauvoir que dice: no se nace mujer, uno llega a serlo. Claro. Y es así. Claro. Por supuesto que estoy hablando de hace muchos años, y actualmente todas estas teorías, hay infinidad de teorías para explicar esto, y hay las más recientes, está la teoría queer, que
se caracterizó por rechazar la clasificación de los individuos en categorías universales y fijas como varón, mujer, heterosexual, transexual, homosexual, travesti, y dice que todas estas clasificaciones están sujetas a las restricciones impuestas por una cultura en la cual la heterosexualidad era obligatoria, recordemos la heteronormatividad. Y esas categorías, sostiene, esconden un sinnúmero de variantes. Entonces, en contraposición al concepto clásico de género que partía de la distinción entre eso, heterosexualidad aceptada como normal, en el inglés straight o recto, derecho, lo dividía de lo anómalo, en inglés queer o retorcido. La teoría queer afirmó que todas las identidades sociales son igualmente anómalas. Y lo verdaderamente cierto es que cualquiera sea la corriente de pensamiento que se adopte, el concepto de género es un constructo social en permanente transformación y no es una propiedad fija y determinada de los sujetos, y por lo tanto condenado a la perpetua repetición como sostenían las teorías antiguas. Claro. Por eso es que hoy se habla de una genealogía de las concepciones de género. Este nuevo paradigma nos permite colocarnos frente a la cuestión de género desde una posición diferente, y esto nos obliga a detectar y explicar cómo los sujetos se generan a través de una red compleja de discursos, prácticas institucionales que le dan sentido y valor a la definición de sí mismos y de su realidad. Estas líneas de pensamiento conducen necesariamente a una reflexión sobre la noción de sujeto y subjetividad, incluso desde la óptica del derecho penal, por lo que detenerse en estas cuestiones no es intrascendente, es fundamental para clarificar no solo las producciones teóricas, sino también la práctica, y en especial la manera en que los operadores jurídicos van a subsumir los asesinatos de las mujeres trans en los distintos tipos penales contemplados en el artículo 80 del Código Penal. Así, tal cual. La verdad, doctora, clarificador, excelente reseña histórica, conceptualmente impecable, la verdad que nos queda clarísimo y muy claro todo el desarrollo. Entramos precisamente, como acaba de decir, al tipo, a la legislación penal vigente. Vamos. Y a ver cómo todo eso tiene impacto y cómo es receptado en la legislación positiva argentina, todo este desarrollo conceptual, doctrinario, que como bien decía, se viene llevando adelante desde hace mucho tiempo. Es una problemática que viene siendo abordada y tratada desde hace muchísimo tiempo, pero creo que en estos últimos años es donde hemos visto ese mayor impacto en lo que es la legislación, ¿no? Vemos como hoy ese cambio de escenario es muy notable. Sí, sí. A mí me gustaría arrancar, antes de hacer el análisis de la legislación en sí, no sé si lo charlamos, creo en algún momento, con la receptación a nivel local de una sentencia que considero importante, que es del año 2019, o sea, del año pasado, en la cual, y también un poco para no aburrir tanto a la audiencia con tanta cosa tan conceptual, contarle el caso real, digamos, ¿verdad? Y es, sobre todo porque es de acá de Tucumán, es un caso que ha sido conocido, el caso de Paladini, de Julio Paladini. Es el caso que patrocinó el cuerpo de abogados. Desde el inicio hasta el dictado de la sentencia en sala, el caso fue llevado por el cuerpo de abogados. La verdad por que eso me pareció importante, por eso me pareció importante traerlo. Le contemos un poco a la gente, entonces, Doc. Julio Paladini era una persona que vivía en pareja con Lourdes Anaí Reynoso. Lourdes Anaí Reynoso era una mujer trans que no había logrado hacerse el cambio de sexo porque no tenía los recursos económicos para hacerlo, pero había cambiado su documento y ella se autopercibía como mujer, se vestía como mujer y tenía una vida de mujer. Inicia esta relación con Paladini, que es una relación tormentosa, donde Paladini la celaba, la denigraba, la humillaba, hasta que por fin logra salirse de esa relación y se va a vivir al Río Nío, a la casa de una tía, con órdenes de restricción de acercamiento y todo. No obstante, sí, efectivamente estoy viendo acá en el chat que están poniendo que la sentencia está en el portal del Poder Judicial para su lectura. Efectivamente,
todos pueden entrar y leerla, está ahí en el portal, y es interesante leerla, no solo el resumencito que les voy a decir yo, que por eso les decía que esto es como una presentación del tema y nada más. Pero Julio Paladini viola la orden de restricción, es un homicidio terrible porque la mata primero a la tía con una gran saña, ¿verdad? Que ahí está descrito en el fallo, no lo voy a mencionar, y se queda esperando que llegue Lourdes a la casa. Y cuando llega Lourdes, la ataca y la golpea hasta matarla a puñaladas. Terrible, un homicidio terrible. Luego él también se apuñala, una cosa bien fuerte. Lo importante, ¿por qué traigo este fallo luego de hablar del femicidio y del transfemicidio? Lo traigo porque la Cámara sostuvo que los tratados internacionales de derechos humanos con rango constitucional protegen un plexo de derechos con el fin de resguardar la dignidad del ser humano, con el reconocimiento y respeto de su identidad. Y sin lugar a dudas, el antecedente normativo en temática de identidad y expresión de género es la Ley 26.743 de mayo del 2012. Esa ley, dice la Cámara, garantiza el respeto a la identidad de género autopercibida de todas las personas, establece los mecanismos que posibilitan la modificación del nombre de pila, el sexo en la documentación personal, entre otras cosas, ¿verdad? Entonces, la identidad de género es la vivencia interna, individual, del género según la percibe cada persona, en coincidencia o no con el sexo asignado al nacimiento. Y luego de esta explicación de la identidad de género, la Cámara dice que no le quedaba ninguna duda que cuando se referían a Anaí y a Lourdes Anaí, se estaban refiriendo a una persona que, si bien nació físicamente con un sexo determinado, se autopercibía como mujer y es como debía considerarla, y lo condenan a Paladini por femicidio. Es un fallo sumamente importante, porque le da el mismo reconocimiento de mujer a la mujer trans. Y en lo personal entiendo que es un fallo atinado, porque la ley no establece distintas categorías de mujer. O sea, mujer es quien se autopercibe mujer, más allá de los cuestionamientos que los prejuicios que impregnan nuestra sociedad aún nos llevan a mantener, o a que a muchas personas le haga ruido esta afirmación, ¿verdad? Bien, quería traerlo al fallo, a la charla, antes de empezar con lo que era la legislación en sí. Me parece importante que lo tengamos en la mente, digamos. Y otra cosa que me gustaría decir en relación a este fallo también es la importancia de transversalizar la perspectiva de género, porque el género y la violencia se da en el derecho penal como último ratio, es decir, como la forma más grave de violencia, pero se da en el derecho de familia, en el derecho laboral, en todos los ámbitos de vida de la mujer. Entonces, la transversalización de las estadísticas de perspectiva de género debe hacerse en todos los fueros judiciales. Bueno, vayamos al artículo 80 que me has pedido que veamos, Rufí. No sé si querés que aclaremos algo del fallo, o querés aportar algo desde tu experiencia como abogado del cuerpo que ha llevado adelante esa sentencia. Sí, la verdad, doctora, que coincidimos un 100% en la apreciación y en el análisis que se hace que haces del fallo y cómo lo hizo la Cámara, ¿no? La verdad que hizo un desarrollo conceptual, aplicando toda esta normativa internacional que es riquísima en lo conceptual y en lo clarificador sobre estas cuestiones de género. Así que la verdad que el fallo es muy importante, sienta un precedente, es el primero en la provincia de Tucumán que desarrolla esta figura y en base a ello impone una condena ejemplar. La verdad que entendemos y estamos enormemente satisfechos por el trabajo que se ha realizado, por el abordaje que se llevó adelante con esta gente y este grupo tan vulnerable, tan discriminado, porque como hablábamos hace un momento, siguen existiendo rezagos de esta discriminación, de este trato distinto que se brinda, ¿no? Entonces, que
desde la justicia ya podamos abordar de esta manera este tipo de cuestiones, nos parece enorme, nos parece la verdad que muy trascendental y que sienta este precedente para que a futuro la justicia también, que ya lo viene haciendo, ¿no? Lo viene haciendo, entendemos que en nuestro trabajo lo vemos a diario, este cambio, esta mirada con perspectiva que se está llevando adelante y cómo se está trabajando. Entonces, la verdad que nos parece importantísimo y festejamos que esta sea la mirada y que este sea el abordaje en este tipo de cuestiones por parte de la justicia, ¿no? Que Así es. Un poder Es importantísimo sumamente donde... importante. Exacto, sí, sí, así es, doctora. Bueno, ¿querés que empecemos con lo técnico del artículo Con lo 80? técnico podemos avanzar ahora ya en la legislación Bueno, y vemos cómo está previsto en bueno, el Código Penal. bueno. Nosotros, en los últimos años, la mayoría de los países de América Latina ha promovido reformas en la legislación penal con el objetivo de combatir la violencia de género hacia las mujeres y otros grupos en razón de su identidad de género y de orientación sexual. La tipificación del delito de femicidio, el concepto teórico y político que pretende visibilizar en que ciertas muertes se inscriben en la estructura de relaciones desiguales de poder entre varones y mujeres, es el mejor ejemplo. En nuestro país, la reforma fue sancionada en el año 2012 mediante ley 26.791. ¿Qué es lo que hace esta ley? Reforma el artículo 80 del Código Penal para criminalizar de modo agravado ciertos homicidios, especialmente relacionados con el fenómeno de la violencia de género. Esta norma en particular amplía la figura del homicidio calificado por el vínculo, modifica el inciso 1, cambia el catálogo de crímenes de odio, modifica el inciso 4, incorpora la figura del femicidio en su inciso 12 y la del femicidio vinculado en su inciso 12. Esta norma en particular amplía la figura del homicidio calificado por el vínculo, modifica el inciso 1. Tengo un audio que se me superpone, no sé de quién es. Pues no sé si a vos también te sale el audio, Rufino. Bueno, me salió un audio de una persona, de alguien que estaba hablando y no podía terminar de comprender. Ah, bien, sí, sí. Parece que hay un problemita de audio, sí, sí. Bueno. Ahora bueno, sí, doctora. A ver. Ahora sí, ahora no lo escucho. Bien, perfecto. La ley 26.791, como yo les venía diciendo, porque hemos perdido un poquito el hilo, reforma los artículos primero, cuarto, el 11 y el 12 del 80. El artículo 80 del Código Penal dice que se impondrá reclusión perpetua o prisión perpetua, pudiendo aplicarse lo dispuesto en el artículo 52 al que matare, dice. Esta es la modalidad agravada de homicidio, para todos los que somos abogados lo saben, y los que no son abogados les explico que el homicidio, es decir, que significa el que matar a otro ser humano queriendo hacerlo, ¿verdad? Tiene una modalidad simple, que es el homicidio simple, y tiene modalidades agravadas que en nuestro código están previstas en el artículo 80. El inciso 1 es el primero que es modificado por esta ley. ¿Por qué? ¿En qué consiste la modificación? El inciso 1 queda redactado a su ascendiente, o sea, el que matare a su ascendiente, descendiente, cónyuge, a la persona con quien mantiene o ha mantenido una relación de pareja mediaria o no convivencia. ¿Qué es lo que hace la reforma? La reforma amplía el ámbito de aplicación del homicidio agravado por el vínculo. A diferencia de la redacción anterior, que solo incluía a las parejas casadas, ¿verdad? Y la versión actual comprende el vínculo de pareja, vigente o concluido, haya mediado o no haya mediado convivencia. Es dentro de este ámbito donde se va a penar el femicidio más íntimo, ¿verdad? Aquel que ha mantenido una relación, siempre y cuando medie violencia de género. No obstante, este artículo tiene muchísima discusión que no podemos hacer en este conversatorio, porque sería necesario un conversatorio solo para analizar la parte teórica del inciso 1. Y como el tema era femicidio, nos queremos ir al inciso 11, entonces lo vamos a dejar acá, diciendo Bien. Que es una terminología neutra en términos de género, por lo que el género del autor y de la víctima es irrelevante al efecto de la aplicación de este inciso. Sí es importante la ampliación de a qué se entiende por el vínculo. El inciso 4
que también es modificado, es trata los crímenes de odio, es decir, al que mataría a otro por placer, codicia, odio racial, religioso, y que le agrega de género o a la orientación sexual, identidad de género o su expresión. Esta modificación amplía el catálogo de crímenes de odio para tutelar a grupos especialmente victimizados por cuestiones de género y orientación sexual, que es todo lo que serían lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, travestis, transgéneros, intersexuales, o sea, el colectivo LGBTI. Su formulación también es neutra en términos de género, de manera que su autor puede ser tanto un hombre como una mujer. Y finalmente llegamos al inciso 11. El inciso 11 dice, es la incorporación del femicidio al Código Penal argentino. Porque el inciso 11 queda redactado, al que matare a una mujer, punto 1, cuando el hecho sea perpetrado por un hombre y mediare violencia de género. Es decir, vamos a ver que este artículo, esta reforma no es así tan sencilla de incorporar. El inciso incorpora el femicidio como figura agravada del homicidio, pero tiene una formulación diferenciada en función del género del sujeto activo, es decir, el sujeto activo solo puede ser un varón, y también del sujeto pasivo. El sujeto pasivo solo puede ser una mujer. En la inteligencia que hicimos anteriormente, que mujer es mujer, sin importar sea mujer sexualmente por nacimiento o por elección de identidad de género. Además, incluye la violencia de género, también como un elemento definitorio del delito. Entonces, para comprender tenemos que tener homicidios de mujeres perpetrados por varones que además reflejen la desigualdad de poder estructural existente en ambos grupos. Y el inciso 12 se refiere al propósito de causar sufrimiento, o sea, al homicidio vinculado. Lo voy a dejar para después, para que hablemos de lo que es el femicidio en la legislación. Bien. Nuestro Código Penal es del año 1921. Obviamente, el año 1921 no se hablaba de género, el código no fue pensado para la mujer. No se olviden que la mujer tenía incapacidad de derecho, dependía del marido, etcétera, etcétera. Todo eso en la legislación argentina antigua, ¿verdad? Los tipos delictivos, entonces, en el Código Penal fueron cimentados en términos de neutralidad respecto a los textos, salvo algunas excepciones, pero normativas. El Código Penal, por lo tanto, a pesar de la reforma esta que acabo de mencionar, no nos suministra una definición de violencia de género, ni tampoco nos da herramientas conceptuales que nos permitan lograr una respuesta unívoca a todas las figuras incorporadas por la reforma legislativa. Entonces, para eso tenemos que recurrir a analizar la evolución legislativa que ha tenido la Argentina en la problemática de la violencia contra la mujer. Yo la divido en tres etapas. En una primera etapa, ya de la evolución de la legislación, así incipiente, se dicta la ley 24417 de Ley de Protección contra la Violencia Familiar. Podemos decir que es el primer intento por proteger a la mujer. No es una ley estricta de violencia contra la mujer porque era para todo el grupo familiar, pero ya era un inicio. La segunda etapa, que es la más importante, es la que verdaderamente representa un paso de quiebre en la lucha contra el fenómeno de la violencia sexista, y es la sanción de la ley 26485, ¿verdad? La ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales. Que es larguísimo el nombre de la ley, pero bueno, esta ley es así porque además esa ley lo que es un eco legislativo local de lo que se resolvió en la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, conocida como Convención de Belén do Pará. Y ya circunscribe su arco protector a la mujer, instalando la problemática de género en el centro del debate. Ya no basta con la presencia de un sujeto pasivo integrante de un determinado grupo familiar, sino que ese sujeto pasivo ha sufrido un hecho de violencia por su pertenencia al género femenino, aun cuando este sujeto haya sido víctima de violencia desplegada en el seno de un grupo familiar. Con otros términos, en esta segunda etapa se entiende por violencia contra la mujer
implica una cuestión de género que trasciende el ámbito privado, lo que no pasaba con la ley anterior, para convertirse en una cuestión de interés público. La Convención para la Eliminación de toda la forma de discriminación contra la mujer, la CIDAW, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el 79, fue ratificada por la Argentina en el 85 por la Ley 23.179, y el protocolo facultativo fue aprobado por la Ley 26.171, incluida en el bloque de constitucionalidad del artículo 75, inciso 22. De Claro. manera que tenemos ya, sí. Doctora, sí, creo que tenemos ya unos minutos más y se corta la comunicación porque viste que Instagram tenemos un tiempo acotado y la comunicación se corta. Bueno, dime tú qué quieres Si querés, que diga. vamos cerrando un poquito con lo que vos consideres que es necesario destacar en el cierre de lo que estabas llevando adelante respecto a la legislación, ¿te parece? Bueno, me parece. Bueno. Esto es un tema que Instagram nos limita y tenemos un tiempo acotado, la verdad por supuesto. Además yo te dije que me cortés porque yo me entusiasmo y tenemos para hablar todo el día. No, la verdad que da para estar todo el día, pero esta plataforma nos impone esa modalidad. Así, bueno. Entonces, para que seamos técnicos, el tipo del artículo 80, inciso 11, que es el que prevé el femicidio, consiste en matar a una mujer cuando el hecho sea perpetuado por un hombre y mediare violencia de género. Para ser claros, es un homicidio agravado, especial, impropio, calificado por el género del autor, y para que haya una perfección típica es necesario que estén las siguientes condiciones: que el autor sea un hombre, que la víctima sea una mujer, y que el agresor haya matado a la víctima por su pertenencia al género femenino en un contexto de violencia de género. Ergo, cuando habrá contexto de violencia de género, es también algo que está dado por la ley, y el concepto de violencia de género es un elemento normativo del tipo, de carácter extrapenal, o sea, no lo encontramos en el Código Penal. Hay algunos autores que dicen extralegal, yo no considero que sea extralegal porque está dentro de otra ley, es extrapenal porque está fuera de la ley penal. Está en la ley 26.485, cuando dice que violencia contra la mujer es toda conducta, acción o omisión que de manera directa e indirecta, tanto en el ámbito público como privado, basada en una relación desigual de poder, afecte su vida, su libertad, su dignidad. Bueno, sigue discutiendo, pero bueno, lo que quiero decir es que la violencia de género es un concepto normativo extrapenal del cual el juez no puede apartarse. Claro. El concepto de violencia de género no está sometido a libre interpretación judicial. No es que yo como juez diga, bueno, a ver, yo creo que esto es violencia de género. No. La ley define lo que es la violencia de género y yo debo reconducirme a lo que esa definición legal establece como violencia de género. Eso me parece importante tener en claro. Entonces, para que, como redondeando, y no todo lo que había pensado decir que era mucho más, pero bueno, claramente, femicidio, hombre, mujer, como autores y como sujeto activo, sujeto pasivo, contexto de violencia de género como elemento integrante del tipo objetivo del delito. Sin esos tres elementos yo no puedo hablar de un femicidio. Y lo último y cortito que quisiera decir es que sí considero de suma importancia que no debemos los operadores judiciales olvidarnos de la perspectiva de género al momento del análisis de las causas. Claro. La perspectiva de género es la comprensión de las condiciones socioculturales de construcción de las identidades de género, como así también es reconocer la igualdad de los derechos para las mujeres y para los varones en la sociedad. No es como dicen, no, la perspectiva de género es porque a todos le dan la razón a la mujer, el hombre ya tiene una capit diminutio. No, eso no es así. La perspectiva implica identificar las relaciones de poder que existen entre los géneros, que en la mayoría de los casos resulta ser más favorable a los varones y discriminatorio para las mujeres. No en todos, no se da en todos la violencia de género. Entonces, eso es fallar con perspectiva de género. Fallar con perspectiva de género no es violentar los principios constitucionales del principio de inocencia, ni que voy a resolver un caso sin ninguna prueba solo porque la mujer ha realizado una denuncia y ya es suficiente. No. Es
la perspectiva de género es analizar esa denuncia con una especial sensibilidad que me permita sacarme el estereotipo cultural y poder escuchar a esta víctima como tal, como víctima, sin revictimizarla, ¿verdad? Sacar la práctica discriminatoria que condicionan y que hacen que muchas mujeres no vayan a denunciar. Entonces nos permite analizar cómo operan las representaciones sociales, los prejuicios, los estereotipos. ¿Entendés? Entonces me parece importante decir eso, que la mirada o la perspectiva de género lo que pretende es la deconstrucción de lo jurídico para la plena realización del principio de igualdad y no discriminación. Es una pauta hermenéutica, es decir, es una modalidad de trabajo, es una forma en cómo yo debo encarar el caso. De hecho, la igualdad entre mujeres y hombres es un derecho fundamental, que todo juzgador y toda juzgadora debe partir como estándar normativo aplicable a toda resolución o sentencia, porque así además lo establece la propia ley. Pero la perspectiva de género es la que nos permite ver, la que nos impulsa a ser curiosos, garantes de los derechos y evitar las desventajas frente a la desigualdad. Bueno. Doctora, la verdad que excelente, excelente, da para hacer otra jornada, con más tiempo, porque la verdad que excelente la exposición, clarísima, enriquecedora para toda la comunidad y también para nosotros los auxiliares y operadores del derecho, porque la verdad que es impecable. Doctora, bueno, se nos acaba el tiempo, una pena, agradecido enormemente por tu tiempo, sabemos del trabajo, sabemos que hoy es viernes a la mañana y tribunales está en funcionamiento y sin embargo nos has dedicado un espacio para nosotros, para el cuerpo, así que la verdad que agradecido, te hago llegar también el agradecimiento desde la Secretaría, desde el Ministerio, así que la verdad que vamos a realizar en algún momento otra jornada. Muchísimas gracias, bueno, doctora, y bueno, un gusto, un placer y esperamos un nuevo encuentro. Bueno, muchísimas gracias, Rufino, y nos estaremos encontrando. Seguro. Gracias, doctora. Chao, nos vemos. Bueno, excelente, la verdad que la charla con la doctora Tasker, impecable desde lo conceptual, desde lo técnico, la verdad que sin palabras. Un placer este evento, vamos a seguir realizando porque tenemos miles de temas para seguir abordando, para seguir tratando, para estar a disposición de todos ustedes, así que creo que en breve estaremos comunicando cuál será nuestra nueva actividad y los vamos a esperar con gusto. Gracias por la participación y buen fin de semana para todos.